En este segundo vídeo voy a empezar a explicaros el significado de cada carta una a una, empezando por los arcanos mayores, para que tengáis un poco de idea de la base de cada carta. Vamos a empezar. Empezamos con la carta del mago, a ver si la podéis ver bien. ¿Vale? La carta del mago es la carta del trabajo, le rige el planeta Mercurio, y a nivel de salud hablaríamos de los nervios. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar, si se está buscando trabajo, pues que encuentras trabajo. Podríamos hablar de una persona trabajadora, luchadora, con ganas de hacer muchas cosas. Éxito en negocios. Hablamos también de darle muchas vueltas a la cabeza, por ejemplo. Una persona inteligente. Esto sería un poco pues lo que es la base general de lo que es la carta. Una persona con ganas de iniciar cosas nuevas, ¿vale? Con todos los utensilios necesarios para tirar hacia adelante. Una persona con ganas de hacer cosas. Una persona positiva, ¿vale? Hablamos de situación positiva, situaciones que mejoran, negocios que tiran hacia adelante. Sin embargo, invertida sería, bueno, un poco todo lo contrario. Hablaríamos pues de pérdida de trabajo si tenemos, si buscamos trabajo no encontramos. Hablaríamos de una persona vaga, una persona sin ganas de hacer nada, una persona deprimida, muy nerviosa, incluso depresiva. Podríamos hablar de una persona incluso pues negativa y que a pesar de que tiene todo lo necesario para tirar hacia adelante, pues no quiere hacerlo. Una persona enfadada podríamos hablar. También hablamos pues mala suerte, de que un negocio no va bien, a nivel de la vida en general, pues que las cosas no florecen, no se tira hacia adelante, ¿vale? Esto es un poco lo que sería la carta del mago a niveles generales. Bien. La segunda carta es la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa es la carta de los estudios. Podríamos representar a la abuela. El planeta que le rige es la luna. Y a nivel de salud podríamos hablar de la cabeza y el aparato circulatorio. Es la carta de los estudios. Podríamos hablar también de una persona intuitiva, una brujita, ¿vale? Podríamos hablar también pues de una persona con paciencia, una persona con experiencia, la persona sentada que espera pues que las cosas lleguen poco a poco. También hablamos de una persona que se siente en soledad. En este caso podríamos hablar de una persona que está en soledad porque quiere, sin embargo invertida sería al revés, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hablamos la carta invertida sería una persona con poca paciencia, una persona que se siente sola pues por obligación, porque no tiene a nadie a su alrededor, una persona pues con poca comunicación, un poco falsa, intuiciones negativas y erróneas que puede tener, ¿vale? Sería un poco pues lo mismo, pero con connotaciones negativas. Esto es un poco para que tengáis un poco la idea de lo que representa cada carta. Vamos a ver a por la tercera. La tercera carta es la emperatriz. Es la carta de la creación, es la carta de la madre, nos rige el planeta Tierra y hablaríamos a nivel de salud de los órganos reproductores femeninos. ¿Vale? Aquí podríamos hablar de la mujer que coge el toro por los cuernos y domina su vida al 100%. Podríamos hablar de la encargada, de la jefa, ¿vale? Hablamos de una persona que quiere dominar la situación y quiere que la gente lo sepa. Lo mismo que, por ejemplo, la sacerdotisa es una persona que domina, pero en un segundo plano, sin llamar mucho la atención. En el caso de la emperatriz, hablamos de una persona que quiere llamar la atención, ¿vale? Una persona con carácter, ¿vale? Hablamos de creación, hablamos, aunque no sea una mujer, podríamos hablar de un hombre pues que crea una empresa, crea un negocio, por ejemplo, y hablamos pues de que las cosas pues triunfan y que se tira hacia adelante sin problemas. O sea, hablaríamos de buena suerte en general, ¿no? Sin embargo, invertida, pues podríamos hablar pues problemas de salud reproductores, problemas de embarazo, ¿vale? Podríamos hablar pues una persona sin escrúpulos, ¿vale? O por ejemplo una jefa que es mala, que trata a la gente mal, por ejemplo. Una persona, también podríamos hablar
de una persona pues que no está dominando su vida como querría, ¿vale? Entonces se siente pues un poco vulnerable, una persona pues que no tiene tampoco mucha comunicación, una persona que aparenta lo que no es. Es un poco a nivel general lo que puede representar la carta. Ahora vamos a por la cuarta carta es la carta del emperador. El emperador es la carta del valor, es la carta del padre, representa el signo de Aries, y aquí podríamos hablar de la salud, pues lo que es el corazón y los pulmones. Hablamos de una persona valiente, fuerte, una persona que domina la situación. Vendría a ser un poco como la emperatriz, pero en chico. Entonces hablamos pues del jefe que sabe dominar, que no se echa para atrás para nada, por ejemplo, hablando de un jefe. Hablamos de una persona impulsiva, ¿vale? Una persona pues con hipertensión, y por eso hay que vigilar la circulación, el estómago, pulmones, el corazón, que podría estar afectado pues por el carácter impulsivo que tiene. Una persona que no para, una persona que es una moto, ¿vale? Podríamos hablar a niveles generales pues que se tira hacia adelante, ¿vale? Las cosas van bien, ¿vale? A nivel de manera invertida, pues hablamos de lo contrario, un jefe sin escrúpulos, una persona falsa, una persona que no domina la situación, una persona cobarde, podríamos hablar. Hablamos también de mala suerte, de que las cosas no las estamos controlando como deberíamos, ¿vale? Pasamos a la quinta carta. La quinta carta es la carta del sumo sacerdote, es la carta del maestro, podríamos hablar del abuelo, le rige Tauro, y aquí podríamos hablar pues de enfermedades de personas mayores, como por ejemplo la próstata, ¿vale? Por ejemplo, hablamos también pues, ¿vale? Es la carta pues de la familia, ¿vale? Podríamos hablar la carta de la familia. Entonces esta carta pues nos habla de la familia, por ejemplo, nos habla también pues de personas pues que les gustan relacionarse con los demás, personas a las que les gusta enseñar. Aquí hablaríamos pues de curas, de jefes de sectas, ¿vale? También hablamos de altos cargos, por ejemplo en una empresa podríamos hablar del jefe, podríamos hablar también de un juez en un juzgado, por ejemplo. Entonces pues es una carta que nos habla pues de éxito también, es una carta que nos habla de triunfo envidiable, ¿vale? Es una carta también espiritual, ¿vale? Invertida pues sería todo lo contrario, una persona pues que no le están saliendo bien las cosas. Si por ejemplo una persona quiere ascender en su trabajo, pues hablamos que no asciende. Hablamos de una persona pues que no está enseñando correctamente, o incluso que no está aprendiendo correctamente. Una persona pues que se dirige a los demás de manera negativa, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de un cura o del jefe de una secta, es alguien negativo que no nos conviene, o un juez que no va a hacer las cosas bien hechas, o un abogado, ¿vale? Es un poco lo que rige un poco pues lo que sería esta carta, ¿no? Y hasta aquí el primer vídeo con las 5 primeras cartas del tarot. Espero que os haya gustado.